Goku! La batalla que podrían liberar los dos guerreros iba a ser brutal, solo sus meras presencias eran de verdaderos dioses. Goku tenía una mirada intensa y fría, viendo a su rival. Él sabía que cualquier movimiento en falso y podría fallar en todo aspecto. Yama en el transcurso de la batalla se dio cuenta que el guerrero no es fácil de vencer, pero él también no se rendiría fácilmente, lo daría todo en batalla, es algo que debería mantener su reputación. Y en tan solo microsegundos los dos guerreros ya se habían desplazado a unas grandes velocidades que a su paso solo dejaron un caos y destrucción por su magnífica y terrorífica velocidad. Al colisionar sus puños se generó una inmensa explosión que todo a su paso se iba destruyendo por el gran poder de los dos guerreros, de la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades que cada impacto de sus puños destruyen la plataforma en donde estaban batallando. Los dos guerreros se iban desplazando a unas grandes velocidades, por donde pasaban solo dejaban una gran destrucción. Goku se movía a unas grandes velocidades mientras iba dando brutales golpes, cada golpe peor que el anterior. Su destino era ganar sin importar que lo estaba dando en la batalla. Cada golpe que lanzaba hacía temblar la plataforma. Yama no se quedaba atrás, que también lanzaba brutales golpes. Nadie era capaz de verlos, pero su batalla estaba siendo catastrófica. Los dos tenían una batalla muy pareja en aspecto de fuerza y rapidez. La tenía Goku por la velocidad del Ultra Instinto. Yama se descuidó unos microsegundos siendo impactado por un fuerte golpe que salió disparado hasta colisionar salvajemente con el suelo, que se generó una inmensa explosión por el salvaje impacto. Kame, diría Goku cuando lanzó su técnica a una gran velocidad que a su paso iba destruyendo poco a poco todo. Enigma del inframundo, diría Yama cuando lanzó el ataque a una gran velocidad. Los dos ataques se movían a unas grandes velocidades hasta colisionar entre sí, que se generó una fuerte onda de ki por el impacto entre sí, de la cual se veían que los dos guerreros le ponían el mayor esfuerzo a sus ataques, cada uno le aumentaba la fuerza segundo tras segundo. Goku no cedía, por más presionado que estuviera no iba a bajar la guardia, seguirá dándolo todo en la batalla. Yama se veía que estaba siendo empujado lentamente en la tierra por la fuerte presión que ejercía el ataque del guerrero. Fue el grito del guerrero cuando su poder aumentó aún más, haciendo más fuerte el ataque de él. Maldición, esto no me ganará, no me dejaré vencer fácilmente, daré lo mejor de mí en este maldito choque de ataques, diría Yama cuando su poder activó más poder. Al final, por tanto exceso de poder, los dos ataques terminaron explotando que kilómetros a la redonda fueron envueltos en pura destrucción y caos por los grandes poderes de los dos guerreros. Los dos seres tomaron distancia mientras tenían una pequeña sonrisa. Estaban haciendo una espectacular batalla, pero aún así no era suficiente para determinar un ganador. Nada mal, guerrero, pero dime, ¿aumentas más tu poder o seguirás siendo así de débil ante mí?, diría Yama con una pequeña sonrisa. ¿Es en serio que dices eso, débil yo? Cuando apenas has salido vivo de ese ataque, deja ese maldito orgullo tuyo, que no eres más que un perdedor que no sabe ganar o hacer bien las cosas, diría Goku, el cual sabía que el guerrero quería ser superior a él, pero era imposible. Jaja, la arrogancia no es solo mía, tú eres peor que yo, y eso que soy un verdadero rey que tiene uno de los puestos más importantes, y tú que un simple guardián de cuarta, diría Yama con una pequeña sonrisa. Eso lo quiero ver, pon en alto ese supuesto puesto del que hablas, porque un Saiyajin te lo terminará quitando, diría Goku, el cual ya se había movido a una gran velocidad con un fuerte golpe. Yamal se había sorprendido por la magnífica velocidad del guerrero, que no fue capaz de reaccionar ya que recibió el brutal golpe que salió disparado hasta colisionar brutalmente con el suelo de nueva cuenta. Decías tanto y no has sido más que una estúpida cucaracha que habla tanto y no hace nada más que caer una y otra vez, diría Goku, viendo dónde había caído el guerrero. Yo que tú no estaría tan confiado porque no tienes un poder visual capaz de saber qué es real y qué no es real, diría Yama, el cual estaba detrás del guerrero con un fuerte golpe. Impresionante, es capaz de crear ilusiones que no he sido capaz de ver cuál es el real y el falso, diría Goku, el cual no fue capaz de esquivar el brutal golpe que le dio de lleno, que salió disparado hasta impactar el suelo mientras se ponía de pie a una gran velocidad, esquivando una veloz patada que iba a donde mientras se alejó del guerrero y lanzó varios puños de aire.
Yama solo logró esquivar 2 golpes mientras otros 2 le dieron de lleno hasta que salió disparado impacto montañas de rocas que las destruyó por los impactos mientras se ponía de pie rápidamente. ¿Qué fue lo que pasó tan confiado que piensas que el mismo truco va a funcionar 2 veces? Diría Goku, el cual detuvo un fuerte golpe que iba a donde él mientras tenía una pequeña sonrisa. Por lo que veo es verdad, no puedes usar la misma técnica con un Saiyajin, diría Yama, el cual tomaría distancia mientras lo veía con una pequeña sonrisa. Claro que no podrás, al verla una vez ya sé cuál sería tu próximo movimiento, me adapto perfecto a una batalla, ahora sé eso, ya no podrás hacer más, diría Goku, el cual estaba serio ya que sabía que Yama tenía más técnicas. Pues no he usado mis técnicas al 100%, así que no digas que sabes de todo, porque no es así, diría Yama, el cual se movió a una gran velocidad. Este guerrero posee un gran poder, y eso que estoy en el máximo poder de Lui, no sé cuánto tiempo me vaya a durar de esta forma antes de pasar a la siguiente fase, diría Goku, el cual se movió a una descomunal velocidad. Los 2 guerreros al impactar sus puños se generó una gran explosión que la fuerte onda expansiva destruyó todos los escombros a su paso, de la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas descomunales velocidades. 2 veloces rayos se veían que se iban impactando fuertes golpes a unas grandes velocidades que por donde vieras solo ibas a ver destrucción por la salvajidad de sus golpes que eran descomunales. Goku se iba desplazando a unas grandes velocidades mientras iba dando brutales golpes, pero aún así era muy complicado comenzar a acertar los fuertes golpes. Yama los estaba esquivando fácilmente a algunos, mientras a una gran velocidad le dio un descomunal golpe. Goku no fue capaz de ver lo que lo recibió de lleno, que salió disparado hasta impactar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión. Yama levantó sus manos mientras un gran poder se estaba acumulando. El poder de dicho que se estaba acumulando era brutal, el poder de miles de seres muerte estaba siendo reunido, el poder de dicho era impresionante. Eso parece la Genkidama pero más fuerte y hecha de puro poder oscuro, no creo ser capaz de detenerle, pero nunca digan nunca, diría Goku, el cual se ponía de pie y cargaba su clásico ataque. Muere flor loto de la muerte, muere bajo la hermosa flor, diría Yama, cuando una pequeña sonrisa se formó cuando lanzó el brutal ataque. Goku lanzó su ataque a una gran velocidad también, pero dicho ataque suyo fue destruido por completo por el gran poder del ataque de su rival. La gran esfera oscura iba destruyendo toda la zona de combate, el poder que era liberado era inmenso, que no se podía ver nada ni al Saiyajin por la inmensa destrucción que se iba causando. Sofía se preocupó por el guerrero porque le había caído bien y que iba a morir y su líder no iba a hacer nada, era algo que no le gustó. Ten solo tenía una pequeña sonrisa que no sería borrada por nadie ni nada, él sabía el poder del guerrero y ese ataque solo sería una basura a comparación de la gran liberación de poder que podría hacer el guerrero. Goku estiró sus manos para detenerlo, pero al no más hacer contacto con él, el ataque se destruyó por completo. La plataforma donde batallaban se vio destruida por completo. El ataque de niveles nucleares era impresionante, que solo quedaban escombros y la inmensa explosión que se había liberado por el brutal ataque. Yama veía eso con una pequeña sonrisa, pensando que había ganado, pero eso no era así, era todo lo contrario, pero en su mente era así. ¿Ves por qué no debes tener guardianes tan débiles? Ese no fue nada más que una escoria, diría Yama con una pequeña sonrisa. Yo que tú no estaría tan confiado, al final la raza guerrera de los Saiyajines siempre suelen dar sorpresas, diría Ten con una pequeña sonrisa porque sabía el poder de su guardián. Jaja, ¿acaso no has visto que ya lo elimine su ki? ¿Se ha dejado de sentir o eres estúpido por el poder? Diría Yama serio. Bueno, suerte, diría Ten, el cual le dio una cuenta regresiva, 3, 2, 1. Y en eso se vio un pilar de luz que cayó en el lugar y un gran poder que se sentía que ponía de cabeza todo ese lugar. El inmenso poder del dios Saiyajin era imponente, unos ojos más blanco que el ultra instinto, su cabello igual y unas líneas rojas que recorren por su cuerpo y un inmenso poder que se sentía. ¡Qué imposible! Ese poder es impresionante, nunca pensé que lograras un poder tan grande como ese, diría Yama, el cual daba algunos pasos hacia atrás porque sentía el poder de su rival y sentía que estaría perdido. Vaya, veo que estás sorprendido por mi nuevo poder, o me equivoco, diría Goku con una pequeña sonrisa porque él sabía que su gran poder era descomunal, su fuerza era el doble, el poder del ultra instinto quedaba trillones de veces debajo de ese poder. No es lo que ese poder solo se había visto pocas veces, el poder Omidios logrado por algunos guardianes y el rey de cada Omigaverso, pero más en los reyes, pero tú es completamente diferente, el poder que posees es brutal, pero bueno, por algo eres el guardián, debes demostrar el verdadero poder de un guardián, diría Yama, el cual tenía una pequeña sonrisa.
Pues ya veremos si eres rival para mi grandeza o solo eres una escoria más, diría Goku con una pequeña sonrisa cuando se lanzó a una gran velocidad que a su paso solo había dejado un gran caos por su gran poder. Su velocidad es sobrehumana, su poder ni hablar, pero eso es lo de menos, diría Yama, el cual se lanzó a una descomunal velocidad que a su paso solo se había generado un gran caos. Los dos seres al impactar sus puños se generó una inmensa explosión que todo a su paso se iba destruyendo por el gran poder del guerrero. De la cual dos veloces destellos se veían que se iban dando brutales golpes, que cada uno era impresionante, que por donde vieras solo ibas a ver un caos inmenso. Cada brutal golpe que se iban dando hacía temblar toda la zona de combate, cada brutal golpe creaba fuertes ondas de ki que se iban destruyendo por el gran poder. Pero la ventaja era para un guerrero y era notorio para Goku, quien era el que daba más golpe en microsegundos. Su velocidad cada segundo era más brutal que la anterior. Yama no podría ni defenderse de los brutales golpes que los estaba recibiendo de lleno, cada uno era peor que el anterior. La batalla duró por unos largos minutos de un fuerte intercambio de golpes, que donde se veía solo era caos y destrucción sin cesar por el inmenso poder por donde pasaban y generaban eso. Yama no fue capaz de ver un fuerte golpe que le dio de lleno, que salió disparado hasta impactar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión por el salvaje impacto. Bueno, lo que habían eran escombros por todos lados, por donde vieras, y una plataforma que se creó de nuevo para la batalla. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Acaso un gran poder como el mío fue mucho y ahora no eres capaz de hacerme algo?, diría Goku, el cual veía donde había caído el guerrero mientras tenía una pequeña sonrisa. Maldición, el poder de él es impresionante, no puedo quitarle el mérito, al final el poder de él será aún más fuerte entre más tiempo pase, pero esto no se termina, deberé usar el máximo poder de el rey de la muerte, diría Yama, el cual se ponía de pie con una pequeña sonrisa. Entonces úsalo, estás en completa libertad, haz uso de ese poder del que hablas y dejas de ver un charlatán como todos al final, diría Goku con una pequeña sonrisa. Eso ya lo veremos, es hora de que el rey despierte y te haga sufrir segundo tras segundo hasta que pidas piedad por tu vida, diría Yama con una pequeña sonrisa. Ven, hazlo, quiero ver el gran poder del que hablas y no seas una maldita escoria habladora, diría Goku con una pequeña sonrisa. En eso, en toda la zona de combate empezó a temblar un gran poder oscuro, se hacía sentir que el mismo abismo del mundo de la nada estaba envuelto en un inmenso caos, por donde viera solo iba a haber una oscuridad sin fin, el poder del guerrero era descomunal. Yama salía de la oscuridad, su poder era impresionante, el 100% de su poder más estrellas al máximo poder, era un guerrero impresionante que solo su aura era brutal. Qué gran poder, la energía maligna que se siente es un nivel muy impresionante, pero ¿acaso eso es todo lo que puede hacer? Solo tener un show de poder, diría Goku con una pequeña sonrisa, por eso también se ponerá engreídos a mis pies con mi pequeño poder, diría Yama, el cual ya se había movido a una gran velocidad con un fuerte golpe que a donde había pasado solo había generado un gran caos por el poder de él. Goku detuvo el fuerte golpe que iba a donde él mientras le dejó ir una descomunal patada que a su paso solo se había generado un gran caos por el gran poder. Yama no fue capaz de ver lo que lo recibió de lleno, saliendo disparado hasta detenerse en unas rocas mientras veía al guerrero. Él estaba sorprendido por el poder de su adversario, más que sorprendido, él sabía que el poder de Goku era grande, pero que no fuera capaz de ver un golpe lo dejó sorprendido. ¿Es en serio que hablas del poder cuando estás siendo humillado por unos simples golpes, y eso que aún no he liberado el máximo poder de esta fase? No creo que aún tenga más poder, debería ser imposible que en ese estado tenga más poder, no debe ser posible, diría Yama serio por eso. Jaja, no conoces mi verdadero poder, y eso lo sabes perfectamente, el único que sabe posiblemente hasta dónde he llegado mientras nadie es capaz de saber mi verdadero poder, diría Goku serio. Pues te sacaré ese verdadero poder tuyo y te haré sentir el verdadero infierno, a ver si no liberas ese poder, diría Yama serio. Tú hacerme sacar el poder, no me hagas reír, al final no eres más que una escoria que me hará perder mi tiempo, diría Goku, el cual se había movido a una descomunal velocidad. Impresionante, este guerrero será imposible sorprenderlo, o al final su poder me supera por mucho y eso lo hace temido en muchos aspectos, diría Yama, el cual se lanzó a una gran velocidad. Ambos guerreros le volvieron a dar inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada brutal golpe que se iban dando hacían temblar ese lugar de la batalla, por donde vieras solo ibas a ver a dos destellos que se iban impactando fuertes golpes. Goku se movía a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que se iban dando hacían temblar ese lugar de la batalla. Yama estaba siendo masacrado a golpes, cada uno que recibía le hacía un fuerte daño por lo salvaje de sus golpes.
Goku no tenía piedad, era todo lo contrario, cada golpe que daban hacían temblar el cuerpo del guerrero, él se movía a una gran velocidad. Yama no podría ni defenderse de lo salvaje de sus golpes hasta que recibió una brutal patada que lo sacó disparado hasta impactar brutalmente en el suelo, que se generó una inmensa explosión, y del segundo impacto cayó a los pies de Sofía y Ten. Uy, parece que hablas mucho y no haces nada más que ser humillado, diría Ten serio por la situación en la que estaba el guerrero. Parece que no fuiste ni para el calentamiento de él, diría Sofía con una pequeña sonrisa. Tú cállate, aunque no lo creas, los golpes de ese niñato son impresionantes con una fuerza sobrenatural. Por unos segundos diría Yama serio. ¿Has dicho niñato? ¿Sabes que a su corta edad te está poniendo a sus pies? Parece que el niñato es otro que no es capaz de hacerle frente, y eso que él no ha usado ni una parte de su gran poder, diría Ten serio por eso del guerrero. Tanta confianza le tienes, se nota el aprecio que le tienes, pero recuerda, Yama es uno de los dioses de la muerte más temidos por muchos por su magnífico poder, aunque me haya burlado de él es la verdad, diría Sofía seria. Pues si sabes cómo es la raza de los Saiyajines, has de conocer que él no se va a rendir así de fácil, va a luchar hasta la muerte si el pilar es más grande que él mismo, diría Ten serio viendo la intensa batalla que se estaba liberando. Bien, si tanta confianza le tienes, mucha suerte, así que espero tu guardián lo venza, diría Sofía, la cual su semblante era serio porque sabía el poder de Yama, pero Ten también y le valía eso y mucho. En la batalla los dos guerreros se estaban dando una intensa batalla, por donde los vieras solo se veían veloces destellos darse brutales golpes que cada uno ponía de cabeza a ese lugar de la batalla, por donde voltearas a ver solo se veía el inmenso caos que se había generado por el gran poder de los dos guerreros. Goku se movía a unas grandes velocidades que por donde pasaba los escombros que habían a su paso se iban destruyendo por el inmenso poder que tenía. Yama pasaba lo mismo, pero por unos segundos era muy separado por el gran poder del omnidios del Saiyajin. La intensa batalla había durado unos largos intensos minutos donde los dos guerreros recibieron un fuerte golpe mutuo que salieron disparados hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión. Ambos se ponían de pie rápidamente mientras tenían una pequeña sonrisa. Los dos guerreros sabían que la batalla aún no iba a terminar, los dos tenían más que demostrar en la batalla, en sus miradas se veía que esto solo era el inicio de una gran rivalidad de dos grandes reyes. Goku sentía el inmenso poder que recorría por sus venas de ki, cada segundo sentía el gran poder de la fase suprema, pero sabía que esa fase no sería rival para el gran rival que tenía. Yama sabía que cualquier segundo que baje la guardia la puede pasar muy mal, porque el guerrero por segundos suelta unos salvajes golpes que ni él es capaz de verlo. ¿Qué pasó, rey de la muerte? ¿Seguirás siendo débil con ese poder o vas a liberar más poder?, diría Goku, el cual tenía una pequeña sonrisa, pero él sabía que no es bueno jugar con la muerte porque te puede salir el tiro por la culata. Ay, Saiyajin, eso de ser confiado es muy suyo, ¿verdad? ¿Crees que he usado dominios con los cuales puedo ganar la batalla? No, verdad, solo he luchado a puño abierto sin defensa oscura. Estoy haciendo una batalla justa para usted, pero por esa arrogancia creo que deberé enseñarte quién es el que manda aquí, y ese no eres tú, soy yo, el rey de la muerte, diría Yama serio por eso. Serás el rey de la muerte, pero ¿acaso estás en tu reino? No, verdad, están en mi territorio y aquí se hace lo que yo, tu nuevo rey, diría Goku, el cual se lanzó a una descomunal velocidad que a su paso solo había generado un caos por su inmensa velocidad. Él es un guerrero cuya arrogancia, pero será verdad que me gane o solo es palabras como a todos los que he vencido, diría Yama, el cual se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe. Ambos guerreros le dieron inicio al posible último asalto, donde los dos lucharán sin usar sus poderes al máximo, porque en el siguiente los dos guerreros darán todo en la batalla. Cada golpe que daban se generaban fuertes explosiones que todo a su paso se iba desintegrando por el gran poder e impacto de sus puños. Los dos guerreros tenían unas grandes velocidades, pero aún así los dos tenían una batalla muy igualada en todos los aspectos, pero aún así los dos guerreros no se daban por vencidos, la batalla que tenían era impresionante. Goku se movía a unas grandes velocidades, dándole brutales golpes, cada fuerte golpe que él soltaba podría destruir fácilmente muchos planetas a su paso. Yama hacía exactamente lo mismo que su rival, pero el cada segundo que pasaba su poder aumentaba. Aparte de usar el ki oscuro en algunos golpes, él sabía que podría ganar perfectamente, pero aún así no bajaría la guardia fácilmente, ya que debe darlo todo en una batalla. La batalla había durado unos largos minutos de un intenso intercambio de golpes hasta que los dos se dieron un golpe pareja que salieron disparados hasta impactar unos escombros que los destruyeron por el salvaje impacto.
Ambos se ponían de pie mientras una sonrisa se les formó porque sabían que el próximo movimiento sería el inicio de una gran pelea, la más grande vista para él. Kame Kame Kame, diría el guerrero cuando lanzó su ataque a una descomunal velocidad que a su paso solo iba generando un gran caos. Big Bang fin de la tormenta, diría Yama cuando lanzó ese brutal ataque a una gran velocidad que a su paso solo se veía el gran caos que se iba generando por el gran poder. Los dos ataques al impactar entre sí se generó una fuerte onda de ki que todo a su paso se iba destruyendo por el gran poder de los dos guerreros. Los ataques se veían muy parejos, ni uno de los dos cedía ante el otro, y eso que no era máximo poder de los ataques de los dos guerreros. Yama tenía una pequeña sonrisa mientras su ataque estaba ganando lentamente como la vez pasada. Goku lentamente subía el poder de su ataque, sabía que no podía rendirse así de fácil, pero aún así se mantenía firme, no bajaba su guardia fácilmente. Los ataques volvieron a tener el mismo nivel, ni uno de los dos cedía paso ante el otro. Al final, por tanto poder acumulado, los ataques terminaron explotando que todo lo que había a su paso se desintegró por el inmenso poder que había usando los dos guerreros. Ellos se ponían de pie en unos pilares, mientras se veían fijamente. Ellos sabían que deberían darlo todo en el próximo intercambio de golpes. No lo haces nada mal, pero ¿acaso ese es el máximo poder de esa fase o solo estás jugando?, diría Yama serio porque sabía que el poder on mi Dios no era nada fácil y era grande. No, aún no liberó el 100%, pero por lo que veo deberé hacerlo, si no la pasaré mal en el próximo intercambio de golpes, diría Goku. En eso, en toda la zona de combate los rayos no paraban de caer segundo tras segundo. El gran poder del guerrero se empezó a sentir en toda la zona de combate. Un gran pilar de luz salió de el Saiyajin mientras su gran poder ponía de cabeza ese lugar. Él solo tenía una pequeña sonrisa mientras sentía el gran poder que recorría por su cuerpo. Yama no se quedó atrás y su poder empezó a ser liberado segundo tras segundo. Su gran poder se empezó a sentir en toda la zona de combate y de un fuerte estallido de su poder había liberado el 70% de su máximo poder. El gran poder oscuro que se sentía era impresionante. Ambos solo se veían fijamente sin hacer ningún movimiento. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? No olvides dejar tu like para el próximo capítulo de esta saga.